días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por otra oportunidad que nos da para estudiar su palabra. We want to welcome each one of you this morning to our morning worship service. We're thankful to our Lord that He has given us another opportunity to study His holy word. Pero antes de empezar, hermanos, quiero compartir con ustedes saludos de los hermanos de Estes Park, Colorado, y también de los hermanos Alvaranga, ahí en Fort Worth. Cuando estuvimos en nuestro viaje para Colorado, los hermanos nos dijeron que enviaran saludos a esta congregación, y también los hermanos Alvaranga, nos quedamos ahí con ellos una noche, y mandan saludos. Before I do get started this morning, I would like to pass on the greetings that the church at Estes Park, Colorado sent to this congregation, and also the family of Willie Alvaranga. He is the director of the Brown Trail School of Preaching there in Fort Worth, and we were privileged to stay with them one night, and they send their greetings to all of you in this congregation. Estamos estudiando un repaso del Antiguo Testamento, es decir, de los 39 libros que el Antiguo Testamento está compuesto. We're looking at a survey of the Old Testament. The Old Testament is composed of 39 books, and hopefully, Lord willing, we will be able to review each and every one. It will be a brief review, just enough that you can understand what the book talks about and what subject matters it's relating to you and me. Therefore, whenever we do return to the Bible and study verse by verse books, you will already know some of the background history of each book. Estamos estudiando un repaso de los libros del Antiguo Testamento, 39 libros, y lo estamos estudiando para que así cuando nosotros regresemos a estos libros, ya para estudiarlos versos por versos, usted pueda tener un concepto concerniente al libro que se está estudiando. Esta mañana vamos a estudiar el libro de Números. El libro de Números. This morning we're going to review the book of Numbers. El libro de Números es compuesto por 36 capítulos. Y para mí, al leer este libro, llegué al punto de que Números capítulo 14, versículos 22 y 23 son los versículos centrales de este libro, porque estos dos versículos nos dan a entender el tema principal de este libro. When I read the book of Numbers, and when I reviewed the book of Numbers, I came to the conclusion that Numbers chapter 14 and verse 22 and 23 are the key verses to this book. It relates to us the main subject that this book is relating to us. Así que si tiene sus Biblias, abra su Biblia al libro de Números, capítulo 14, y vamos a leer versículos 22 y 23. Como siempre, lo voy a leer en inglés, pero de aquí en adelante los versículos se los voy a dar solamente en inglés, no los voy a leer. Sí voy a leer los versículos en español para que así podamos mirar el concepto del cual estamos desarrollando en esta ocasión. As always, I will be reading these verses in English, but from here on, I will not read the other verses in English. I will read them in Spanish, but this is in order for us to save time. Numbers chapter 14 and verse 22 and 23. Because all those men which have seen my glory and my miracles, which I did in Egypt and in the wilderness, and have tempted me now these 10 times, and have not pardoned to my voice, surely they shall not see the land which I swore unto their fathers, neither any of them that provoke me see it. En Números capítulo 14, versículos 22 y 23 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mas todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto,
y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verán. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias en esta ocasión, eterno Dios, por la oportunidad que usted nos da para estudiar esta porción de Escritura. Le pidemos, Padre eterno, que esté con este servidor suyo y que me ayude, eterno Padre, a exponerlo de una manera sencilla y correcta para que así todos entendamos y podamos comprender lo que su siervo Moisés escribió en este libro. Heavenly Father, we come to the point of reviewing this book, and I ask, Father, that you will be with me, that you will help me to relate to this group of your people, Father, concerning the review of this book, that we will be able to understand what Moses has written and what he has communicated in these 36 chapters that compose this book. I ask that you will be with thy servant and that you will be with each one that will be hearing your word this morning. It is through your Son, Jesus Christ, that we pray these things. Amen. Como siempre, hermanos, vamos a estar viendo las siguientes cosas. Número 1, ya hemos visto los textos principales del libro. Segundo, vamos a estar estudiando el fondo histórico de este libro, para que nosotros podamos entender un poco sobre lo que este libro nos enseña. Y tercero, vamos a estar viendo algunas lecciones que pueden verse en este libro que nos ayudan a cada uno de nosotros para poder vivir nuestra vida cristiana. As always, we will be looking at the following points in our study. We have already mentioned the key verses of this book. Henceforth, we will be studying the background history of this book. It will give us an insight of what the book talks about what these 36 chapters talk about. And third, we will be looking at some key lessons that we can draw from this book that are beneficial to our Christian walk. Primeramente, miramos nosotros que el libro de Números es compuesto por 36 capítulos. Y en estos 36 capítulos podemos ver dos divisiones principales. Bueno, tres si acaso uno se aferra a las tres. Pero para mí son dos divisiones principales. Número 1, vamos a ver nosotros primeramente los primeros 20 días o los últimos 20 días que el pueblo de Israel se pasa en el monte de Sinaí. Segundo, vamos a ver desde ese punto en adelante, es decir, de que cuando se retiran del monte Sinaí hasta llegar a la llanura de Moab. Y transcurren 40 años desde ese punto. Y lo podemos ver que la Biblia lo menciona de esta manera. Por ejemplo, miramos nosotros en Números capítulo 1 y versículo 1, en donde Moisés, y ahorita hablo un poco más de esto, en donde Moisés, el autor, nos dice lo siguiente. Números capítulo 1 y versículo 1, dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. La razón en por qué leo este versículo es para que nosotros miremos el tiempo, la fecha que empieza Moisés a escribir este número. Es decir, la fecha de los eventos. Es en el segundo año, el primer día del segundo mes. Y miramos nosotros que aquí todavía se encuentran en el monte Sinaí. Recuerde que salieron de la esclavitud de Egipto, ya habían viajado cierto tiempo, llegaron al monte de Sinaí, ahí acamparon por un cierto tiempo, pero ya miramos nosotros que Moisés dice que en el segundo año, en el mes primero, el primer del mes segundo, perdón,
en el primer día de este mes, miramos nosotros que ya el pueblo comienza a recoger sus cosas para que pueda ya estar listo para salir. Pero miramos nosotros que en Números capítulo 10 y versículo 11 ya es cuando miramos nosotros que el pueblo ya está bien recogido y ya comienza el pueblo a jornar, a caminar al destino que Dios les tenía. Números capítulo 10 y versículo 11 dice la palabra del Señor: en el segundo año, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Es decir, ya comienza la preparación para comenzar a caminar. Pero noten que es el segundo año, el mes segundo y el día 20. Es decir, desde Números capítulo 1 hasta Números capítulo 10, versículo 11, 20 días han pasado. Y esta es la primera división. Y miramos nosotros entonces ya que, digo que 3 porque algunos dicen que la división, la parada para ir y a espiar la tierra prometida, y en donde los espías llegaron a Cades Barnea, que es el capítulo 14, el capítulo 13 y el capítulo 14, ellos dicen que esta es otra división, es donde el pueblo se para y los espías fueron a espiar la tierra prometida, y según dicen las personas que dividen aquí este libro, de que Dios en ese momento ya estaba preparado para entrar o dejar que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida, pero a consecuencia de la incredulidad, a consecuencia de la desobediencia del pueblo de Dios, Dios no permitió que el pueblo suyo entrara a la tierra prometida en esa ocasión, sino que les dijo que por cada día que los espías habían andado en la tierra prometida, ellos iban a pasar un año en el desierto a consecuencia de su incredulidad y desobediencia. Y dicen ellos, de aquí empieza otra división, en donde ya comienzan su jornada en el desierto por 40 años. Y miramos nosotros que en Deuteronomio capítulo 1, versículo 3, bueno, primeramente en Números capítulo 33 y versículo 50. Números capítulo 33 y versículo 50 dice: y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo. Leo este versículo para que ustedes entiendan de que el pueblo de Israel ya llega a la llanura de Moab, frente a Jericó, que estaba a cruzar el río Jordán. Ahí es en donde el pueblo de Dios pasa a la tierra prometida. Pero lo cito para que entendamos que ya llega allí. ¿Y qué tanto tiempo se había pasado? Pues en Deuteronomios capítulo 1, versículo 3, note lo que dice. Deuteronomios capítulo 1, versículo 3. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Solo que ahí está ya entonces la expansión del libro. Desde Números capítulo 1, versículo 1, a Números capítulo 10, versículo 11, a Números capítulo 33 y versículo 50, a Deuteronomios capítulo 1, versículo 3. Y muchos dicen también Números capítulo 13 y 14. Pero ahí está la expansión del libro. 20 días en el monte Sinaí y luego 40 años en el desierto hasta llegar a la llanura de Moab. Whenever we read the book of Numbers, you need to consider the time span that this book talks about. It is composed of 36 chapters. However, within this 36 chapters, we notice that there are 2 keys. I say 2 keys, but there are those that say that there are 3 keys or 3 divisions within the book. Whenever we read Numbers chapter 1 and verse 1, we notice that they were in Mount Sinai. And if you look at the month and at the year, and compare it with Numbers chapter 10 and verse 11, you're going to notice that
from Numbers chapter 1 all the way to Numbers chapter 10, only 20 days have transpired. It is at that time that they pick up and start traveling. However, they camp close to a city called Kadesh Barnea, which the 12 spies that the Lord had chosen to go into the promised land, to go see the promised land and then bring back a report to the Israelites, in order for them to cross at that point into the promised land. However, because of their disbelief and because of their being negative in their mind concerning what God wanted to do with them, God did not permit them to enter into the promised land. There was only 2 families that went into the promised land of that generation, which was Caleb and Joshua. But we notice that from that point on, they traveled 40 years in the desert, 1 year per day that they spied the new land. And we notice that in Deuteronomy chapter 1 and verse 3, it makes reference. But before you go to that, read Numbers chapter 33 and verse 50, because in that verse, we notice that the Israelites come to the plains of Moab. And Deuteronomy chapter 1 and verse 3, it gives us how many years? They journeyed through the wilderness, and it says 40 years. That is the time span of this book. This is what this book speaks about. Ahora, concerniente a la fecha, o concerniente al autor de este libro, pues sabemos bien que es Moisés. Ya hemos hablado que Moisés escribe el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Génesis, Levítico, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. So, lo que miramos nosotros que Moisés es el autor de este libro. Los versículos que nos vienen a comprobar esto es Números capítulo 1, versículo 1, que ya hemos leído, y también Números capítulo 33 y versículo 2. En Números capítulo 33 y versículo 2 dice la palabra del Señor: Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son las jornadas con arreglo a sus salidas. Nos confirman estos versículos que Moisés es el autor. Concerning the author of this book, we have already mentioned that the first 5 books, which is considered to be the Pentateuch, was written by Moses. And we notice that Moses is the author of the book of Numbers, because Numbers chapter 1 and verse 1 clearly states that it is Moses. And Numbers chapter 32 and verse 2 clearly states also that it is Moses that is writing all of the events that are occurring in the desert, that are occurring in this book. Concerniente a la fecha, vuelvo a repetir, es muy difícil para establecer a este momento cuál es la fecha en que el libro fue escrito. Sin embargo, algunos le han puesto la fecha de 1275 hasta 1444 antes de Cristo. Y esa fecha es la que le han dado al libro de Números. Once again, concerning the date of the book, it's very difficult to come up with a date. Nonetheless, there are those that have given the following dates to the book of Numbers: 1274 to 1444 before Christ. Ahora, concerniente al tema principal, pues ya lo vimos, ¿verdad? En el Números capítulo 14, versículo 22 y 23, pero quiero que lea conmigo otro versículo que miramos nosotros que también nos enseña concerniente al tema principal de este libro. Se encuentra en Números capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra del Señor: Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Otra vez demostrando la incredulidad y la desobediencia del pueblo de Israel. Concerning the main topic of this book, we have already mentioned Numbers chapter 14 and verse 22 and 23. Nonetheless,
There's another verse that I would like for you to read. It's found in Numbers chapter 20 and verse 12. Because once again, this verse reiterates the subject matter of this book, which is disobedience. And we notice that it's talking about Moses and Aaron. Concerniente a las lecciones que podemos ver aquí, hermanos, es la siguiente. Concerning the lessons that we draw from this book are the following. Y la primera es obvia porque ya la hemos estado repitiendo varias veces. And the first one is an obvious one because we have been repeating this constantly. Es concerniente a la desobediencia hacia Dios. The first lesson that we draw from here is concerning the disobedience to God. Dios es el que nos ha criado a todos nosotros. Y como se usó el texto ayer de Isaías capítulo 45, versículo 18, que Dios ha criado la tierra con el propósito para que toda su creación venga a habitar en ella. Whenever we talk about disobedience, I want to first start off with Isaiah chapter 45 and verse 18. Because it is there in that verse that we notice that the scripture is relating to us that Jehovah God is the creator of humanity, of mankind. And he has created earth in order for mankind to dwell in it. Y si acaso Dios ha creado la humanidad para que viva en este mundo, Él entonces es el legislador, el que nos da las leyes, el que nos da las maneras, la instrucción en cómo podemos vivir aquí. A eso se le llama leyes. Y son leyes justas. Cuando uno lee Deuteronomios capítulo 32 y versículo 4, notará que ahí Moisés está diciendo que Jehová Dios es perfecto. Cuando usted lee Salmos capítulo 19, versículo 7, ahí usted habrá de ver que la ley de Dios es perfecta. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Sus leyes son leyes justas para cada uno de nosotros. Nosotros los habitantes en este mundo estamos sujetos a las leyes de Dios. Y es por esto que Jehová Dios con frecuencia le decía a los israelitas que ellos no deberían de obedecer ni someterse a ningún otro Dios, una ley chica. Isaías capítulo 44, todo este capítulo nos enseña, nos dice Jehová Dios que Él es el único Dios y que a Él es quien se le debe de obedecer. Cuando se le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 20, miramos nosotros que los primeros mandamientos Jehová Dios le dice, y no te harás ningún otro Dios. Dios es un Dios celoso y Dios espera que nosotros como seres humanos seamos obedientes a Él en todo lo que Él nos ha dado. Y su ley está escrita aquí en este libro. Sin embargo, el ser humano, igual como los israelitas, han sido desobedientes. Es por esto que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3 y versículo 9, no hay ni aún justo en este mundo. ¿Por qué? Porque todos han pecado y están destruidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 y versículo 23. Y si no fuese por el amor de Dios hacia nosotros, según como dice Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 8, del cual lo vino a llevar a que enviara a su Hijo unigénito al mundo para que así muriese por cada uno de nosotros, para darnos oportunidad de poder reconciliarnos con Dios y para poder tratar con nuestra desobediencia hacia Dios y poder estar bien nuevamente con Dios. Es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, de venir a este mundo y de quitar el pecado, llevarlo en su carne y crucificarlo en la cruz. Romanos capítulo 8, versículo 1 adelante. Para que usted y yo ahora tengamos oportunidad de poder regresar a como éramos antes cuando nacimos, una persona sin pecado, sujetos a la justicia de Dios, a la ley de Dios, y así esperar y tener esperanza de que un día cuando nosotros muéramos, y si obedecemos a Dios y no estamos sujetos a su justicia,
vamos a recibir la corona de vida. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, dice que él ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera, ha guardado la fe. Dice, por lo demás, me está esperando una corona. Una corona. Y no solamente a mí, sino que todo aquel que ama su venida, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, que en un tiempo, en 1 Timoteo capítulo versículo 13 dice, hablando de pecadores, dice, yo soy el primero. Yo me pongo primero en fila, porque yo soy pecador o fui pecador. Dice, pero gracias a la misericordia de Dios, que ahora mis pecados son quitados. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13 en adelante habla de eso. Y ahora Pablo, ya que está listo para ser entregado, para morir, dice el apóstol Pablo, yo espero una corona. Y esto es lo que miramos nosotros concerniente al libro de Números, hermano. Que la desobediencia trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. Uno piensa que uno puede hacer lo que le dé la gana en este mundo, y no es así. Dios le ha dado un libre albedrío a cada uno de ustedes, así como me lo ha dado a mí, para que yo pueda hacer mis propias decisiones, usted puede hacer sus propias decisiones, pero entienda esto, de que por cada desobediencia de su parte, hay una consecuencia. Por cada desobediencia en su parte, hay una consecuencia. Y esa es la segunda lección que miramos nosotros aquí. Porque la consecuencia del pueblo de Israel, ellos tuvieron libre albedrío, pudieron hacer su decisión. Y cuando usted lee Números capítulo 14, usted se dará cuenta de que este pueblo rechazó el reporte de 2 espías, de Caleb y de Josué, y aceptaron el reporte de 10 espías. Ellos tuvieron esa oportunidad, pero al hacer su propia decisión en obedecer a los 10 espías y rechazar a los 2 espías, Caleb y a Josué, ellos recibieron consecuencia. Y la consecuencia de ellos era de que habían de jornar por el desierto 40 años. 40 años. Y segundo, ninguno de estas personas de la primera generación entraron a la tierra prometida, solamente 2. Qué triste. Qué triste que la congregación se pueda llenar de gente y pueda venir cada domingo en la mañana, cada domingo en la tarde, cada miércoles, pero que tengan una mente de incredulidad y que no obedezcan a Dios conforme como Dios le dice. Yo no puedo mirar su mente, pero Dios sí la puede ver. No puedo ver lo interior de usted, pero Dios sí lo puede ver. Porque muchas veces nosotros tenemos y estamos aquí, pero no creíamos. No creíamos. Miren, en Hebreos capítulo 4, versículo 2, noten lo que dice este escritor. En Hebreos capítulo 4, versículo 2, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos 4, 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos. ¿De quién está hablando? De los del Antiguo Testamento. Como a ellos. Recuerden que el capítulo 4 está hablando del reposo. Está hablando de los israelitas que iban a entrar a la tierra prometida. Solo que ellos se refiere a los israelitas. No le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que la oyeron. ¿Entendemos eso? Nosotros muchas veces, cuando nosotros los cristianos, oímos la palabra de Dios, pero no hay ninguna persuasión ni convicción en nuestra vida. Seguimos haciendo lo mismo. No hay ninguna persuasión ni convicción, nosotros seguimos haciendo lo mismo. Y eso, amigo, eso, hermano, hermana, es incredulidad. Usted es un incruel porque no acude y no asimila la palabra de Dios en su mente y en su vida para demostrar temor hacia Dios.
Y cuando eso ocurre, entonces habrá consecuencias. Y luego uno está, ¿por qué me pasaría esto a mí? Yo voy a la iglesia, yo estoy ahí todos los domingos, yo hago esto, pero nunca se ha puesto a pensar de que a lo mejor no hay fe en usted. Los discípulos anduvieron con Jesucristo día y noche, y Jesucristo les dice, ¿hombres de qué? De poca fe. La compañía con Jesucristo, la vista que vieron ellos, no les vino a producir fe, porque no hubo persuasión y convicción. Así nosotros como cristianos en ocasiones no hay persuasión y convicción en nuestra vida. Y porque no hay persuasión y convicción, no hay temor hacia Dios. Y no hay cambio en nuestra vida. Y cuando ocurren las cosas, luego le ponemos la culpa a Dios, pues Señor, yo he hecho esto, pero no se ha demostrado ese cambio en tu vida. Así pasó con los israelitas. Y los israelitas vieron los milagros de Dios. Es lo que dice el versículo 22. Números capítulo 14, el versículo 22 dice que ellos vieron los milagros que Dios hizo en Egipto. Ellos vieron los milagros cuando el mar rojo se abrió. Ellos vieron todo esto con sus propios ojos. Ni aún así hubo cambio en sus vidas. Nosotros no hemos visto eso, pero creemos por fe. Y la fe es la cual nos viene a persuadir y cambiar nuestra vida. Y cuando hay cambio en nuestra vida, uno va a notar, la gente va a notar, porque ha cambiado. Y esto es la segunda lección que miramos nosotros aquí en el libro de Números. Bueno, ya he dicho mucho en español, pero sí lo digo en inglés. When we look at the book of Numbers, we notice that one of the key lessons that we learn here is concerning disobedience. Disobedience from the part of the Israelites is seen very well in the verses that we have read. Numbers chapter 14, verse 22, and Numbers chapter 20, verse 12. These people were people that were eyewitness to the miracles of God. They were eyewitness to the miracles of God in Egypt. They were eyewitnesses to the miracle that happened in the Red Sea. These people were eyewitnesses to the miracles that happened in the desert prior to coming to the Mount Sinai. These were eyewitnesses. Yet for some reason, for the reason of not having faith in what they saw and heard, they did not do what God wanted them to do. And because of that, there are severe consequences. Whenever we disobey God, there is a consequence. And we go forward to the book of Hebrews chapter 4 and verse 2. Because there is an interesting verse. It is talking about the Israelites, and it's using the Israelites as an example to the Christians that are reading the book of Hebrews. And there in that verse is making reference that the people of old, the Israelites, what they heard was not applied with faith. In other words, there was no persuasion and conviction. Once again, we go back to they saw, they heard, but there was no conviction. They weren't moved by it. Their life didn't change. They were still murmuring, they were bickering, they were fighting among each other. They were still doing that. And whenever the 10 spies came to them, they listened to them rather than the 2 spies that said, yeah, we can do it. We can go in there and take this promised land. They listened to the 10 spies. And because of their decision that they make in life, there was a consequence. And God said, okay, for every day that the spies went into the promised land, you're going to tour the desert. That's the consequence. So as Christians, we might come to church Sunday morning, Sunday evening, Wednesdays, but the things that we hear from the pulpit, the things that you read from the Bible, they don't change your life. You hear them, but they don't change your life. You still are the same person that you were whenever you were dipped into the water. And I say dip because there was no change. You're still the same person.
You do the same thing, you talk the same language, there's no conviction in you. And because of that, that's called disobedience. And because you disobey God, things are going to happen in your life. Not because God is going to punish you, but God is going to permit those things in your life in order that you can rise your head and acknowledge God. That's the purpose of God. So you can rise your head and acknowledge God. He did that to Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, remember in Daniel chapter 4? I. But God says, no, it's me, Nebuchadnezzar. And to prove to you it's me, I'm going to turn you to an animal for 7 years. And until you acknowledge that it is me, then you will return to your own state. Daniel chapter 4 and verse 32. So we notice that's the second lesson that we draw from this book. Number one, it's disobedience. Number two, that there are severe consequences to our decisions in life. Things will happen because of the choices that we make in life. And that's what the Israelites did. But it was a costly decision. You know why? They didn't make it into the promised land. What about us? It would be a shame for us to dedicate our whole life to the church and doing things for the church, but never changing for God. And whenever we die, thinking that we have the hope of being with God for eternity, which in essence we will not. That's a terrible thing. Paul knew fully well that he had the crown of life waiting for him, the crown of righteousness, and not only for him, but anyone that loved the Lord. And look at Paul. Paul says, whenever you talk about sinners, I'm the first one in line. 1 Timothy chapter 1 and verse 13. But he changed. You notice the change in Paul. From the day he was converted into the day that he died, there is a change in Paul. What about you and me? Is there a change in our life as a Christian? Hay otras lecciones, hermanos, que podemos hablar, pero el tiempo ya se nos ha terminado. Pero espero que estas dos lecciones sean de suma importancia para cada uno de nosotros. En esta mañana, ya que hemos hablado de la desobediencia, y si se encuentra entre nosotros alguna persona que ha desobedecido al Señor, yo no lo sé, pero usted sí lo sabe y Dios lo sabe. Arregle cuentas con Dios antes de que sea demasiado tarde. Dios es el único que puede perdonar. Dios es el único. Y por eso le apuntamos hacia Él, para que arregle cuentas. Si es algo privado, arregle con Dios privadamente. Si es algo público, arregle con Dios públicamente. Corrija su vida para que ya no esté en peligro, para que no esté en temor, sino que con toda confianza pueda acercarse a Dios y pueda hacer lo que le pertenece como cristiano. Si usted, amigo o amiga, se encuentra en el estado de ya reconocer que por muchos años ha desobedecido a Dios, y no digo que si acaso le ha obedecido, porque si no está en Cristo, le ha desobedecido. Porque Dios quiere que estén en Cristo Jesús. Y para estar en Cristo Jesús, tiene que escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que trae fe a nuestra vida. Romanos capítulo 10 y versículo 17. Y una vez que haga persuasión y convicción en uno, ya viene el entendimiento de lo que tenemos que hacer. Que me tengo que arrepentir de mi manera de vivir. Que tengo que confesar a Jesucristo como mi Señor. Que tengo que ser bautizado para el perdón de mis pecados. Y para que así el Señor me pueda añadir a su iglesia. Si usted está listo para hacer eso, le invitamos para que pase al frente mientras ponemos de pie.